Bueno, hermanos, vamos a tener una palabra de oración antes de comenzar con la clase de esta mañana. Bendito Dios y Padre nuestro que estás en los cielos, te damos las gracias porque también por la fe en el bendito Redentor, nuestro Señor Jesús, moras por tu Espíritu en cada uno de nuestros corazones, de aquellos que hemos creído en la obra redentora del Salvador. Gracias, Padre, porque también en tu misericordia nos has dado de tu palabra para que podamos conocer aquellas profundas verdades espirituales que sin tu ayuda, socorro, auxilio y revelación nunca hubiese sido posible para nosotros alcanzar tal conocimiento, Señor, y sabiduría. Ayúdanos, Padre, a que con toda humildad podamos abrir tu santa y bendita palabra, considerarla humildemente, con reverencia, también buscando ser iluminados espiritualmente para que sea provechosa la palabra y cada uno pueda llevar la porción de su bendición que necesita. Gracias te damos por todo, en el santo, bendito nombre del Señor Jesús, con el perdón de nuestras faltas y de nuestros pecados, te rogamos todo. Amén. Bueno, hermanos, vamos a tener la lectura de esta mañana. La encontramos en el libro de los Hebreos, a los Hebreos, capítulo 12. Hebreos, capítulo 12, y vamos a leer desde el versículo 1 en adelante. Podemos leerlo en forma alternada. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro una tan grande nube de testigos, dejando todo el peso del pecado que nos rodea, corramos con paciencia la carrera que nos es propuesta. Puesto los ojos en el autor y consumador de la fe, en Jesús, el cual, habiéndole sido propuesto gozo, sufrió la cruz, menospreciando la vergüenza, y sentóse a la diestra del trono de Dios. Reducid, pues, a vuestro pensamiento a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, porque no os fatiguéis en vuestros ánimos desmayando. Que aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Y estáis ya olvidados de la exhortación que como con hijos habla con vosotros diciendo: Hijo mío, no menosprecies el castigo del Señor, ni desmayes cuando eres de Él reprendido. Porque el Señor al que ama castiga, y azota a cualquiera que recibe por hijo. Si sufrís el castigo, Dios se os presenta como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no castiga? Mas si estáis fuera del castigo, del cual todos han sido hechos participantes, luego sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos por castigadores a los padres de nuestra carne y los reverenciábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos, a la verdad, por pocos días nos castigaban, como ellos les parecía, mas para lo que nos es provechoso, para que recibamos su santificación. Es verdad que ningún castigo al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Mas después da fruto apacible de justicia a los que en él son ejercitados.
por lo cual alzad las manos caídas y las rodillas paralizadas. Y haceos derechos pasos a vuestros pies, porque lo que es cojo no salga fuera de camino, antes sea sanado. Hasta aquí la lectura de la palabra del Señor. Para continuar con el tema que nos ha estado ocupando estos últimos domingos de estos meses de verano, hoy consideraremos específicamente, hemos estado hablando de la fe, en sus distintos aspectos, y comenzamos el tema general hablando de aquellos hombres y mujeres de fe que son resaltados escrituralmente en el Nuevo Testamento, en este mismo libro, en el libro de los Hechos, de los Hebreos, a los Hebreos. Y tuvimos oportunidad de considerar muchos de estos hombres y mujeres de fe, cuyas obras trascendieron y quedaron registradas en la palabra de Dios para nuestra enseñanza, nuestra corrección, para que tomemos ejemplo y seamos imitadores en la medida también de nuestra fe y de nuestro espiritual entendimiento como creyentes. No tomando solamente estas lecciones como meros relatos históricos, bíblicos o morales, o de alguna manera minimizando estas cosas, sino verdaderamente dándole toda la importancia que tienen, pues es todo un conjunto de la obra de Dios que quedó registrada en la palabra, justamente en todos estos hombres, que son algunos de los tantos que pueblan las Escrituras. Y en esta mañana vamos a hablar justamente del autor de esa fe que caracterizó a estos hombres de Dios. Desde ya es uno de los nombres que recibe el Señor Jesucristo, y es un nombre que se lo da la misma palabra de Dios. No es un nombre inventado o agregado, como se ha dicho en algún momento, con algunas letras bastardillas o que lo resaltan, como explicaba en una oportunidad nuestro hermano Alfredo, de todas aquellas cosas que agregaron a los santos escritos, que no son específicamente revelados por Dios, sino que fueron hechos para ordenar las escrituras y para que sea más fácil la ubicación de textos y de pasajes. Este nombre, autor y consumador de la fe, es un nombre bíblico que Dios mismo le da a este autor. Y esto lo encontramos en este pasaje que hemos leído, en el capítulo 12, verso 2, donde se nos exhorta, donde la palabra de Dios lo califica con este nombre, al decir, puestos los ojos en el autor y consumador de la fe, en Jesús. Por lo tanto, este es un nombre no inventado por los hombres, sino adjudicado y reconocido directamente por el Espíritu Santo de Dios, que es el que nos enseña estas cosas. Y este nombre del Señor es entonces el que ha de calificar, o mejor dicho, darle a todos los demás creyentes, los que creyeron en su nombre, a los hijos de Dios, que creyeron en su nombre, ya sea en la antigüedad o ya en la dispensación de la gracia, esta virtud cristiana, fruto y producto de la obra del Espíritu en cada uno de nuestros corazones. Esto es algo muy importante, es un tema que muy conocido por todos los
cristianos evangélicos, pero que es importante también porque esta fe de la cual tanto hemos estado hablando tiene distintos aspectos. Quiere decir que no en todos, aunque debería estar en todos, no en todos se manifiesta o se deja realizar en su vida esta virtud cristiana en su magnitud. Normalmente la que más conocemos y justamente por los tiempos que vivimos es una de las más combatidas por el enemigo, justamente porque una de las cosas que quiere que no se produzca en el corazón de los hombres es la fe que puede guiar a Cristo Jesús. Y en este tiempo, más que en otros todavía, aunque siempre estuvo este propósito, leímos en el libro de los Hechos, en muchas oportunidades, como siempre se levantaron hombres que quisieron trastornar los caminos de fe del Señor. Y en este caso y en este tiempo, la verdad es esa. El propósito siempre del diablo es trastornar la fe de los creyentes. Y leía en el libro de los Corintios, por ejemplo, el apóstol Pablo, cuando pedía oración por él, decía: orad por mí porque se me ha abierto puerta eficaz para hablar el Evangelio en la ciudad de Corintia. Y muchos son los adversarios. Es decir, en la medida en que el Señor obra en los hijos de Dios, tanto más son aquellas cosas que han de surgir, que Dios las permite para la prueba de nuestra fe. Esto es algo muy importante a tener en cuenta, siempre lo decimos, no nos debe admirar ni nos debe sorprender cuando luego de grandes bendiciones que el Señor otorga, o de grandes experiencias, o de profundas experiencias espirituales, benditas, de gozo, bueno, inmediatamente surgen, ya sea puede ser en el momento, durante o después, situaciones que tienen el propósito de arrebatarnos ese gozo y hacer menguar, porque lo primero que atenta es contra la fe de los creyentes. Y esto puede venir a través de cualquier situación, cualquier circunstancia, a veces son externas, pueden ser internas, siempre tiene este propósito. Y en el tiempo en que vivimos, justamente encontramos una cantidad enorme de hombres que en el nombre de la fe quieren hacer su propio evangelio, quieren hacer sus propias doctrinas, y la verdad es que algunos ni siquiera ya utilizan la Biblia, sea de la versión que sea, para apoyar o decir las barbaridades que dicen. El otro día, no sé cómo me llegó, o leí de un matrimonio donde él era el apóstol, ella la profetisa, no sé, una señora de panza embarazada, y el pastor decía: bueno, hay que empezar a orar por el pastorcito que viene acá, necesitamos una casa, necesitamos tener un auto más grande, y necesitamos esto, lo otro, así que vayan aprontando sus billeteras para la donación, para el diezmo. O sea, toda una campaña en base a esas cosas. Una barbaridad. Por ejemplo, nada que ver del Evangelio, de la fe, y todas esas cosas realmente lo que menos hacen es producir fe salvadora. Y lo que tenemos que entender es que la fe fue consumada nada más y nada menos por el Señor Jesús en la cruz del Calvario,
se origina en Dios mismo. Por lo tanto, la fe que nosotros hablamos, la fe que predicamos, es una fe que viene de Dios. Nunca jamás ha de ser producto del corazón o de la fortaleza humana. Aquellos hombres que dicen, no, pero yo tengo fe, tienen, desde el punto de vista humano, tienen una fuerza de carácter o pueden tener carácter fuerte o convicciones firmes desde el punto de vista humano, pero no se refiere a esta fe, a la fe que viene de la palabra del Señor. Y mucho más se nota en este tiempo cuando el Señor decía, ahí en Mateo, por ejemplo, 24:12, en el sermón profético, ante determinadas características del tiempo que vivimos, ¿cuál es este propósito? A través de todas estas cosas, ¿no?, que decíamos, que las podemos calificar desde pruebas, dificultades, situaciones y aún de engaños. En el 24:12 dice, y por haberse, fíjense que justamente antes, en el 11 dice, 24:11, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y luego en el 12 dice, y por haberse multiplicado la maldad, la caridad de muchos se resfriará. Quiere decir que este es un tiempo donde el propósito, principalmente del enemigo de nuestras almas, venga por donde venga el ataque, tiene ese propósito, el resfrío, la enfermedad, porque el resfrío es eso, ¿no? Cuando uno se resfría, cuando uno se enferma. Bueno, es un resfrío, es cuando se va perdiendo la salud de carácter espiritual y de la fe una vez dada a los santos. Quiere decir que esto ya está profetizado, está predicho por el Señor, que ha de acontecer y lo estamos viendo, donde realmente uno ve que cada vez cuesta más a los creyentes vivir vidas santas, vidas fieles y ajustarse plenamente a las sagradas Escrituras. Es interesante porque en el campamento, en el último fogón de la noche, habló nuestro hermano Pardo y utilizó una figura muy ilustrativa del vallado y de los portillos, ¿no?, cuando se abren esos espacios. Y el apóstol Pablo decía, y no deis lugar al diablo. Es decir, frente a ese vallado, el menor lugar que se le puede dar, que falte parto, que se produzca un portillo, una abertura, un lugar que puede venir a través de cualquier cosa, da lugar al diablo. Y una vez que entra, es muy difícil sacarlo. ¿Y todo con qué propósito? Resfriar la fe una vez dada a los santos. Quiere decir que nosotros, siendo creyentes, no tenemos garantizada, si somos salvos, sí, la salvación está garantizada en Cristo, porque la salvación pertenece a Dios. Pero nuestra vida como tal, que tiene que tener también esta característica de fe, por eso se nos llama creyentes, más allá de ser calificados como evangélicos o como cristianos, a través de los tiempos se nos ha calificado también como creyentes. Es decir, ¿para qué? Para que dejemos de ser creyentes. Y cada vez creamos menos y nos ajustemos más a las distintas líneas de pensamiento del tiempo que vivimos y las cosas que están en el mundo a través de esas aperturas que se producen, que puede venir a través de los jóvenes, puede venir a través de los mayores, inclusive mayores que quieren ver a sus hijos que no se les vaya de la iglesia, entonces prefieren ceder cosas espirituales, permitir que se hagan cosas o permitir cosas en la vida y aún después querer imponerlas en la iglesia,
para que esto no se vaya la gente. Siempre recuerdo esto, el domingo, creo que el martes lo hablamos esto, ¿no? Cuando el Señor después le dice a sus discípulos, ¿queréis iros vosotros también? O sea, no hay en este sentido una libertad desde el punto de vista espiritual como para que tal cosa se pueda producir en la iglesia. El Señor estableció por fe en la iglesia el cuerpo de doctrinas, que es también parte de la fe de los creyentes. Eso lo podemos ver, si quieren, de la unidad de la fe y de todas estas cosas. Fíjense en Efesios capítulo 4, podemos leer desde el versículo, si quieren, podemos leer desde el 1. Yo, pues preso en el Señor, os ruego, estoy en Efesios 4:1, que andéis como es digno de la vocación con que sois llamados, con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportando los unos a los otros en amor, solícitos a guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como sois también llamados a una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todas las cosas y por todas las cosas y en todos vosotros. Fíjense, esto hace referencia a todo el cuerpo de doctrina. Eso también es parte de la fe del creyente. Nosotros, y esto lo dejo para aquellos que son nuevos, tenemos un cuerpo de doctrinas que sostenemos como iglesia, sobre la cual fueron puestos los fundamentos de esta iglesia. Ese cuerpo de doctrina está escrito y está desarrollado en el libro de la síntesis. Se llama síntesis no porque sea una Biblia más chiquita, sino porque ordena en forma, podríamos decir, ¿cuál sería la palabra? Sistemática, los distintos temas que hacen a la fe cristiana. Es un libro que está al alcance y que cada miembro de iglesia que va a ser parte de la iglesia tiene que tener y tendría que consultarlo periódicamente. Lo triste es que a veces ese libro, que vuelvo a repetir, es importante leerlo para conocer las doctrinas que nosotros sustentamos y creemos. Eso es todo un cuerpo, no es parte. No es que creemos una parte sí y una parte no. Eso quiero que quede bien en claro. Por eso habla aquí este pasaje de la unidad del cuerpo de Cristo y la unidad de la fe, que habla de todo el cuerpo de doctrina. No es solamente creemos en una doctrina así, en esta no, en aquella sí. Dentro de esta orden sistemático se nos habla de todos aquellos temas. Por supuesto, no abarca absolutamente todo. Y todo es plausible de que haya quienes no estén de acuerdo, no les interese o no lo quieran aceptar. Lo que sí hay que tener en cuenta, y esto lo quiero que quede bien en claro, es que si alguno no está de acuerdo, no le interesa, no quiere que eso se practique en la iglesia, bueno, ya saben, la pregunta de Cristo. Bueno, es así de simple, ¿eh? No hay vuelta de hoja, no es que, salvo que tenga la fe como para querer interesarse, estudiarlo y aprender y ver qué es lo que nosotros creemos, sino que no va a haber cambios o no tendría que haber cambios sencillamente porque uno
no acepta determinada doctrina o práctica en la iglesia. Eso tiene que quedar bien en claro, más aún para los miembros de la iglesia. Por eso la Biblia es la única regla de fe, de doctrina y de práctica. No hay otra cosa. La síntesis lo que hace es ordenar esas. No pone nada nuevo. Son cosas que están dentro de las Sagradas Escrituras. No hay nada que sea... el otro día escuchaba a un creyente hablando de los que usan la Biblia con las anotaciones de Scofield. ¿Con qué propósito? Ya se hizo en ese momento esas anotaciones, perseguían un propósito de carácter no del todo espiritual. Entonces, la Biblia no es para agregarle cosas. La Biblia es para leerla como está revelada. Así nos llegó a nosotros y, como decía un escritor bíblico, que viene navegando sobre un río de sangre, ¿no? Una vez escuchaba a un joven que fervientemente enseñaba que un zapatero que sea sincero y fiel puede traducir la Biblia conforme él lo va entendiendo para que otros lo entiendan, ¿no? Y yo pienso que meter la mano en la Biblia es algo muy, muy delicado. Una letra cambia el sentido del texto. Un punto, una coma, un acento cambia el sentido de una frase. Y muchos se levantan con el propósito de hacer sus propias Biblias, sus propias interpretaciones, y quieren dejarlo impreso, escrito. Y así le decía a mi esposa, bueno, tendrían que tener como Cipriano de Valera y Casiodoro de la Reina, una horda de inquisidores que las quieren agarrar y prender fuego. A ver si siguen con tanta vehemencia interesados en hacer su propia Biblia. Yo tendría cuidado. Y tengo 200, 300 personas que me están siguiendo con palos y picas, etcétera, etcétera. Entonces, la fe la hizo el Señor Jesús. ¿En qué momento? En la eternidad antecedente, antes que nada fuese, en ese instante de tiempo. Y yo venía pensando esto en la semana y digo, esto es solamente posible en Dios. Para Dios no hay nada imposible. En un instante, si el arrebatamiento de la iglesia con todos los condimentos, por decirlo de alguna manera, con todos los hechos que van a ocurrir en un abrir de ojos, eso es posible solamente porque es Dios el autor de eso. Por lo cual, no debe caber duda en nosotros de que en un instante de ese mismo tiempo, Dios ordenó al Cordero y, como hablábamos en el campamento, vio todo lo que sucedería frente a este hecho, quiénes serían los que creerían, quiénes serían los que rechazarían, y antes de que nada fuese creado, ni los cielos, ni las estrellas, y en la tierra todo el macromundo y el micromundo. Antes que nada, todo eso estaba en Dios y estaba también la entrega de Cristo, porque Cristo es Dios y Él nos conoció. No es solamente, cuando decimos Dios nos conoció en Cristo, frente a ese hecho, pero la realidad es que Cristo también nos conoció. Y el Espíritu Santo también, porque no hay división de personas y que cada uno puede hacer y decir lo que quiere sin consulta previa.
La realidad es que la palabra de Dios nos enseña una perfecta unidad de fe. Y cuando eso sucede en el plan de Dios de hacer todas las cosas, surge este hecho. Lo decimos nosotros con nuestras palabras para poder entenderlo. La caída y la perdición del hombre y su condenación eterna. Inmediatamente, frente a esta situación, surge también la solución al tema. ¿Y la solución cuál fue? No es al estilo argentino, atamos con alambre, sino inmediatamente surge la pregunta, ¿a quién enviaremos para rescatar al hombre de su condición? E inmediatamente surge la respuesta en el seno del mismo Dios, en la segunda persona de la Santísima Trinidad, diciéndonos, heme aquí, envíame a mí. ¿A quién iremos? ¿A quién enviaremos? ¿Y quién nos irá? Envíame a mí. Cristo se ofreció. Por eso él mismo decía en San Juan 10, versículos 17 y 18, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida y la vuelvo a tomar. Nadie me la quita. Yo la pongo de mí mismo. Este mandamiento, tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí, por eso me ama el Padre, ¿no? Este mandamiento recibí de mi Padre. Es algo ya establecido desde la eternidad. Ya estaba establecido en la eternidad. Y esa fe debe consumarse. Llegado el cumplimiento del tiempo, el Espíritu Santo es el que toma ocasión, después de venido Cristo, nacido, entregado en la cruz, muerto por nuestros pecados, cargado en él todos nuestros pecados y deshechos en la sangre de Cristo, el Espíritu Santo toma ocasión y toma la iniciativa. En primer lugar, por orden del Padre también, porque nadie puede venir a mí si no le fuere dado del Padre, el Espíritu Santo guía al alma a la persona de Cristo a través del mensaje del Evangelio, para que por fe de Jesús y en Jesús el alma ante eso exclame, ¿qué debo hacer para ser salvo? Señor, ¿qué haré para ser salvo? Como lo dijo el carcelero de Filipo a Pablo y decía, señores, ¿qué es menester que haga para ser salvo? Lo que dijeron los judíos cuando Pedro les predica el Evangelio en Pentecostés y les habla de su condenación y de lo que ellos hicieron. Los enfrenta ante la realidad de la culpabilidad que tuvieron de llevar a Cristo en la cruz. Y compungidos de corazón, exclamaron, señores, ¿qué haremos para ser salvos? Aquellos que habrían de creer. Bautícese cada uno en el nombre de Jesús y arrepiéntase de sus pecados. Ese bautismo no significa pasar por el agua, porque queda establecido que pasar por el agua es en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así lo dijo Cristo. Se pase por Cristo como su Salvador y arrepiéntase de sus pecados. Esa obra la realiza el Espíritu Santo también por fe, y es lo que se denomina la fe salvadora, la fe que salva, no es la humana. El hombre lo que tiene que creer es en su condición de que está perdido eternamente. Eso es lo que tiene que entender. Y Dios produce la fe para que crea en Cristo como su Salvador personal. Cuando uno es claramente consciente de esa convicción de pecado, bueno, el Espíritu luego lo guía a una contrición, a una actitud de reconocimiento y de sentirse culpable, porque Cristo murió por mí. Y luego lo lleva a otro punto más, que es el de la confesión, de confesar los pecados. Y luego, finalmente, se produce la conversión.
La conversión tiene que tener estos 4 condimentos fundamentales. Si no hay, entonces tenemos que dudar. Y eso es lo que en este tiempo no se predica, no se enseña. Porque hablar, eso lo hemos dicho en el campamento, lo volvemos a repetir porque hay otra gente que no tuvo el campamento. Hoy no se habla de contrición de pecado, de sentir culpa por el pecado, al contrario. Dice, ya eso de la culpa tiene que quedar en el pasado, basta de culpas, hay que superarse, y los que van a los psicólogos, que no sé quiénes son, pero sé que hay quienes van. Dice, lo primero que le enseña es, bueno, sacate toda culpa de encima, basta de culpa. Podés tener culpa toda la vida. Esa culpa es la que te tiene así. Cuando te saques la culpa, vas a ser liberado. Y la realidad es que la culpa la cargó Cristo, la culpa de nuestro pecado. Nosotros tenemos que ser deudores de Cristo. Para luego pasar a ese paso de la experiencia de la salvación bendita, y una vez que somos salvos, bueno, el otro punto es que aquel que vino para redarguirnos, para guiarnos, para convencernos de pecado, guiarnos a arrepentimiento, nos engendra hijos de Dios. Desde el momento en que creíste y fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. En ese momento entra el Espíritu al corazón del creyente para producir otro aspecto de la fe, que es la fe cotidiana, por decirlo de esta manera. El día a día. Para el transitar del día a día. Para las distintas situaciones, que pueden ser de emergencia o sencillamente para vivir por fe cada día. Pasar las distintas experiencias de necesidad o de enfermedad o no sé, de todo. Lo que vivimos cada día. El creyente tiene que vivir y aprender a vivir por fe. Para crecer. Para crecer, pero bueno. Después llega la fe que obra aquel crecimiento de carácter espiritual, que tiene que ver con el conocimiento de Dios y lo que Dios puede ir haciendo en cada una de nuestras vidas. Hay un texto que nos enseña muy bien de esto, que está en Deuteronomios, capítulo 8, cuando en Deuteronomios, sí podemos leerlo, que nos habla de ese conocimiento, pero de otra manera, ¿no? En Deuteronomio 8, podemos leer el versículo 2, 8:2. Y acordarte has de todo el camino por donde te ha traído Jehová, tu Dios, estos 40 años en el desierto. Y fíjense las cosas que dice, ¿no? Para afligirte, para pasar por aflicciones. Por probarte. ¿Qué prueba puede tener? Dos aspectos, ¿no? Pero no tenemos tiempo para meternos tanto en esto. Para saber lo que estaba en tu corazón. Y luego, si habías de guardar o no sus mandamientos. Entonces, este texto a veces algunos lo toman, bueno, Dios hizo pasar al pueblo porque quería ver lo que había en el corazón del pueblo. Pero Dios sabe lo que hay en el corazón del pueblo. El que tiene que saber lo que hay en el corazón de uno es uno mismo. Y de la única manera en que podemos llegar a conocernos es cuando somos probados, cuando somos afligidos. Ahí enseguida exigidos o estamos con apertura económica. ¿No? A veces hablamos mucho, hay que confiar en Dios, pero me falta un poco de dinero y me tiembla el mundo. Ya pierdo la luz de todo, ya... ¿Eh?
amargura, y sí, el texto el versículo, es lo que cantamos, ¿no? Es tan fácil cantar, es tan fácil reír, es tan fácil predicar a otro. Cuando yo sé que acá tengo la gordita acá. Es tan fácil, pero cuando meto la mano y encuentro un agujerito, entonces bien se podría decir, bueno, ¿dónde está tu fe? Muéstrame tu fe por tus obras y yo te mostraré mi fe. ¿Por qué? Por mi fe. Y bueno, puede ser, porque está la aflicción, pero era para probarte. ¿Para qué? Para que conocieses si habías de guardar o no sus mandamientos. Y es todo por fe. Es todo por fe. Y te afligió e hízote tener hambre. Pero la prueba fue que te sustentó con maná. Es un límite que llega, pero ahí está Dios. Comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que el hombre no vivirá solo de solo pan, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Por lo tanto, esto también habla de una fe que, como decía nuestra hermana Noemí, habla de crecimiento, y de un crecimiento espiritual, porque luego también está el don de la fe, que es para obras extraordinarias. La fe cotidiana es la fe que necesitamos cada día, al levantarnos. Si Señor, en tus manos encomiendo mi vida en este día, tú sabes mis necesidades, pero el don del Espíritu, el don que el Espíritu reparte, así como reparte el don de las distintas gracias de Dios, por ejemplo, como puede ser la predicación. ¿Qué otro don hay? El de presidir. ¿Cuál más? A ver, lo hemos estudiado. ¿Qué otro don hay? Que recuerden, sí. No dice, bueno, no dice don de oración, pero es una práctica que se puede tener. Bueno, hay varios, ¿no? Después lean 1 Corintios 12 y en Romanos 12. Servicio ministrar, en fin, hay muchos dones. Bueno, el don de la fe también está dentro de la lista de los dones. Está como fruto del Espíritu, que es el carácter del creyente para el andar cotidiano, lo que decíamos recién. Bueno, hoy no tengo plata, pero no voy a dejar que eso me preocupe. No voy a dejar que eso me preocupe. No lo voy a, porque eso es algo que lo tenemos que aprender a manejar como cristiano, ¿no? Señor, ayúdame para que no me preocupe. Y no le doy nada. Así decía, ¿no? Le entregamos, pero me vuelvo con la carga. No voy a dejar que eso me altere el ánimo. Voy a dejar, voy a rogar al Señor y luego voy a descansar. Que el Señor, a su tiempo, proveerá, ¿no? Y eso es toda una experiencia. Hay creyentes que les lleva toda la vida aprenderlo. Ya sea por la necesidad que pasaron de jóvenes, o de niños, o si pasaron por mucha pobreza, por mucha necesidad. Es como que está tan arraigado eso, que después, cuando tenemos que vivirlo de grandes, es como que no puedo disociarlo de eso. Pero para eso está la palabra de Dios. Cuando dice, y ahí en Lamentaciones, que Él será medicina a tu ombligo. Y el ombligo, todo lo que nos une al pasado. He aquí, somos nuevas criaturas y todo es hecho nuevo. Cuando nos convertimos y el Señor nos salvó, cortó ese cordón que nos unía a un pasado, que puede ser de trauma. Si aprendiésemos a confiar más en el Señor
y a derramar en Él todas nuestras necesidades, ¿de cuántas cosas no necesitaríamos la ayuda externa, sino la tendríamos directamente de parte de Dios? Por lo tanto, bueno, también está el don de la fe para cosas extraordinarias. ¿Qué es una cosa extraordinaria? Lo más cercano que tenemos, pero muy extraordinario, es la proclamación del testimonio de Filadelfia. Es todo un proceso en la historia de nuestras iglesias de cómo el Señor fue gestando esta gracia bendita de poder tener un testimonio de fidelidad a la palabra de Dios. Y en este tiempo poder contender eficazmente por la fe una vez dada a los santos. Eso es la fe. Hombres de fe, capaces de sufrir lo que tuvieron que sufrir. Porque no es que eso, se sentaron y empezaron a escribir, si bien lo hicieron, pero está atrás, sostenido por una vida de fe, y de pruebas, y de privaciones, y de enfermedades, y muchas veces de limitaciones. Pero sin embargo, se sostuvieron como viendo a quién, al invisible. Hombres en la historia, ya más lejana tal vez, siempre lo leí, no lo pudimos conocer porque ya no era de nuestra época, ¿no? Hombres que sostuvieron, uno de ellos, por ejemplo, siempre recuerdo, de Jorge Müller, un hombre que sostenía orfanatos para dar de comer a los niños por fe, por oración. Tenía como no sé cuántos orfanatos, tal vez alguno sepa la cantidad, yo no me acuerdo, no quiero decir un número para no equivocar, pero lo sostenía y todos los días el Señor le daba. Siempre recuerdo una experiencia que contaba, un día no teníamos leche para dar en el orfanato. No había leche. No aparecieron las ofrendas necesarias. Y ese día, a la mañana, se rompió el carro repartidor de leche. Y no lo podían arreglar, se lo tenían que llevar. Y todo el cargamento de leche lo tenían que volcar, porque no lo podían llevar. Entonces, llamaron a la puerta del orfanato y, no sé, hubo leche, dice, por varios días. Por la providencia como Dios dio. Y Jorge Müller había orado esa mañana, porque no, Señor, en el campamento también, un hermano me decía, la verdad que tenía esta necesidad y era muy grande. Y se lo presenté al Señor en oración. Y el Señor me contestó. Bueno, y así como eso, grandes cosas. Emprender obras que se necesita realmente de fe, porque todo lo demás me dice que no lo haga. Todo lo demás me dice que no lo haga. La fe del apóstol Pablo, después de ver la visión del macedonio, de cruzar, y que lo sostuvo a través de toda su vida. Porque después cuando apareció Ágabo, que se ataba el cinto de quien cuyo es este cinto, va a ser prendido y llevado en Jerusalén y maltratado. Y todos le decían, no lo hagas, Pablo, porque el Espíritu Santo dijo esto. Y Pablo, ¿qué respondió? No me entristezcáis, algo así, no recuerdo bien. Que no me entristezca de esa manera, porque él no solamente estaba dispuesto a ir a Jerusalén, sino a dar su vida. Y fue, porque el hecho de que a veces confundimos esto, ¿no? El Señor nos muestra algo, primero nos llama para una determinada tarea, después nos muestra algo y decimos, no, pero esto no lo voy a hacer porque, mirá. Y Pablo, a pesar del aviso de lo que le iba a pasar, fue igual. Esto habla de una fe especialmente grande.
La misma fe que le llevó a escribir a Timoteo de que ya su hora había llegado. Ya sabía la sentencia que le esperaba. Ya había comparecido por segunda vez ante César y la sentencia era que le iban a cortar la cabeza. Pero la carta a Timoteo no está llena de tristeza. He acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual el Señor, pues justo, me dará en aquel día a los que aman su venida. Tenía la plena convicción de aunque le cortaran la cabeza, que se la cortaron, un día esa cabeza estaría otra vez en su lugar y sobre ella la corona de justicia. Como a todos los que aman la venida del Señor. Esa es una fe para obrar cosas extraordinarias. A veces pensamos, sí, yo tengo mucha fe, pero cuando me pasa una pequeña cosita, queridos hermanos, miren los aspectos de la fe que tiene. La fe salvadora, la fe don del Espíritu Santo, la fe fruto del Espíritu Santo, que está dentro del fruto de la fe, que es parte del fruto, tendría que estar en todos los creyentes tendrían que practicar eso. Y luego el don, para las cosas más extraordinarias que Dios necesita. Eso no se reparte a todos. No se necesita que todos tengan ese don de la fe. Pero por lo menos que haya en la iglesia 2 o 3 hermanos que tengan ese don, ya es suficiente, porque serán aquellos que sostendrán esa bandera de fidelidad a la palabra de Dios. Esa conducta, eso que hay que velar, de insistir. ¿Para qué? Para que las sendas antiguas no se abandonen y se dejen como antiguas, sino que puedan ser bien recorridas, correctamente, como enseña la palabra de Dios. Eso también tiene que ver con la fe, de no dejarse llevar por las corrientes de este mundo, sino nuestros corazones que sean afirmados en la fe del Señor Jesús. Y entonces, hermanos, esta fe ha de sostenernos cada día, así como lo pudo hacer con el apóstol Pablo, también lo ha de hacer con nosotros, cada día. Recordemos el último ejemplo que podemos dar en esta mañana, es cuando Pedro, viendo caminar al Señor sobre las aguas, bueno, si tú eres, manda también que yo vaya a ti. Y el Señor le dijo, ven. Y Pedro bajó a las aguas y empezó a caminar hacia el Señor. Pero mirando las olas, el viento y la mar, se comenzó a hundir. Eso quiere decir que quitó los ojos del autor y consumador de la fe. Lo cual nos enseña que la única manera en que nosotros debemos aprender a vivir, a andar y a movernos es con un solo blanco, con un solo punto y no otro. Y es el Señor Jesús. Él es la estrella brillante de la mañana, el sol radiante del sol, el que ha de iluminar y guiarnos por los senderos que abundan en este mundo. Y no apartar los ojos de él. Cuando apartamos los ojos del blanco, inmediatamente empezamos a desviarnos. Empezamos a caminar para cualquier lado.
empezamos a hacer cualquier cosa. Y corremos peligro de salirnos del camino, de desbarrancar, de caer. Estaba pensando, a mí me pasa eso. Por ejemplo, cuando manejo, puedo mirar un instante por el espejo retrovisor o por los costados, pero tengo que tener la vista adelante. Donde me pongo a hacer otra cosa, inmediatamente el volante no me obedece. Va para cualquier lado. Y otra experiencia que me contaban, pero en el monte, es que alguien que iba caminando en el monte se perdió y ese día no había nubes, no había, estaba nublado, no había sol, así que no se sabe, veo esos días bien de plomo el cielo. Las cerrazones, le dicen. Cuando está cerrado, ¿no? Cerrazón, bueno. Y no sé cuántas horas caminó y él era un hombre que estaba acostumbrado a andar en el monte. Quebraban las ramitas por donde iba caminando. Y después de cuántas horas que no, de repente se encontró con la ramita que había quebrado. Quiere decir que tenemos la tendencia a extraviarnos y a volver y a caminar en círculo. Y mucha gente me decía, se murió en esos lugares por no saber manejarse en el monte o perder la guía natural. Entonces, hermano, nuestra guía es Cristo y nuestro andar es por fe, a la luz de la palabra de Dios. Él es nuestro modelo absolutamente claro y genuino y único a seguir. Todos los demás somos hombres y nada más que hombres. Tal vez tengamos, y gracias a Dios, cuando los hay, hombres a los cuales es digna esa fe de imitar. Así dice, no de los pastores o de los que nos presiden el Señor. Pero por encima de eso está el Señor. Porque todos, tanto ellos como nosotros, debemos seguir al príncipe de los pastores, que es el Señor Jesús. Y nuestro andar, cada día, que sea con un poquito más de fe y menos de confianza en uno mismo, en las circunstancias providenciales que hay, en el dinero, en tantas cosas. Que sea en el Señor, sabiendo que todas las demás cosas van a ser dadas como por añadidura. La conocemos perfectamente. Bueno, decía el Señor, si sabéis estas cosas y las hicierais, bienaventurados seréis. Porque el saber, sabemos, la podríamos, creo que cada uno de los que está acá podría hablar mejor que yo. Bueno, empiece yo por hacer lo que digo. Y entonces sí voy a tener esa bienaventuranza que es de Dios, que es 3 veces feliz y que es de carácter netamente espiritual. No pensemos en que vamos a recibir un auto nuevo, vamos a tener una casa nueva, vamos a tener más comida, vamos a tener más plata en el bolsillo, etcétera, etcétera. Las bienaventuranzas espirituales tienen otro carácter. Que el Señor pues nos bendiga, queridos hermanos.